Buen día. Espero que hayan descansado bien en la noche que acaba de ocurrir. Estamos listos para continuar. Ayer quedamos en el último punto, que tiene que ver con la intuición. Hay dos cosas más que quiero compartir acerca del espíritu humano. Una de ellas es la comunión y el otro es la conciencia. Voy a ser breve en ambos, no quiero extenderme mucho en eso. Y lo de la comunión, basado en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, una función del espíritu humano es establecer comunión con otro espíritu humano y también con la persona. Y según ese texto, la base de una comunión verdadera o genuina es la luz. El texto dice que si andamos en luz, tenemos comunión. La base de una verdadera comunión es la luz. En su sentido ético, la luz representa un comportamiento y un reglamento interno que es acorde a los gustos de Dios. Eso es luz en su sentido ético. Entonces, cuando las personas tienen un reglamento que coincide con el reglamento de Dios y otra persona coincide con el reglamento de Dios, esta persona en ese instante están en comunión. Y una de las funciones del espíritu humano es eso, hacer que estemos en comunión. De vez en cuando la actividad manifiesta la comunión, pero no siempre es así. No siempre indica que la actividad refleja una comunión verdadera. No está muy bien que de vez en cuando en las congregaciones e iglesias nuestras dicen que vamos a hacer una comida para integrarnos y para mejorar la comunión. Esta base está mal fundada y está equivocada. La comida no crea comunión en la Escritura, puede reflejar la comunión. Cena, por ejemplo, debe ser la evidencia de la comunión. Sin embargo, hay censura en la carta a los Corintios capítulo 11 acerca de la comida, porque pueden reunirse no para lo mejor, sino para lo peor. Entonces la comida no siempre es evidencia y señal que dos personas estén en comunión. Y hay más textos en Proverbio que hablan de tener cuidado cuando se junten a comer con algún señor si tienen gran apetito, o literalmente si tiene gran alma. Eso es lo que dice el texto. Pon cuchillo a tu garganta. Cuídese de las falsas comuniones que pueden existir dentro del contexto de una cena y de una comida. Entonces lo que dice la Escritura es que la luz es la base de la verdadera comunión y debemos practicar eso. Lo más sano es que andemos en luz. El hecho de hacer dos actividades diferentes no indica que las personas no están en comunión. La cosa clave es si ambas son espirituales, y por ser espirituales están en comunión. Y esa es la cosa básica en cuanto a Juan capítulo 1 versículo 7. El siguiente punto que tiene que ver con la conciencia, 1 Corintios 2, 11 y 14. Quiero darle 3 observaciones sobre la conciencia. Número 1, es que esta comenzó después del pecado original de Adán y Eva, o el primer pecado que ellos cometieron. Antes de esto, en Génesis 3, enseña que Adán tenía un conocimiento distinto al de la conciencia.
Entonces la conciencia comienza en los días del pecado, y también junto con ella comenzó el sentido humano de justicia, y también junto con ella comenzó la sabiduría humana. Esos tres aspectos quería mencionar. Junto con el pecado entra la conciencia, el sentido humano de justicia y la sabiduría humana. Cualquiera de esos tres hace que peleemos entre nosotros. Gran parte de los debates que se dan en nuestras congregaciones tiene que ver con la debilidad de conciencia que padecemos hasta el día de hoy por desconocimiento de la Escritura. Hay mucha pelea entre nosotros que tiene que ver con la ignorancia de la Biblia. Peleamos por cosas que no debemos pelear y discutimos cosas que no debemos discutir por ignorar los textos o por querer pasar por encima de los textos. Y también sobre el sentido humano de justicia hacemos mucho debate porque queremos imponer nuestros reglamentos personales como si fueran encima de la Escritura. Una observación en torno a la experiencia de nosotros como creyentes. Tengan cuidado en Pedro, cuando habla de la experiencia de nosotros, aunque vimos y oímos, dice él, tenemos por seguro, tenemos por más seguro la palabra. Por más que es verdad que nos aconteció, nuestra experiencia no está por encima de la Escritura. Y debemos respetar mejor el texto. Debemos admitir que podemos estar engañados por nuestro corazón, aun cuando nos acontezca. Y yo sé que somos frágiles en eso. Una cosa del sentido humano de justicia es que sustituyen, reemplazan la Biblia. No quiero molestarle más con eso, pero una gran parte de los reglamentos que manejamos en nuestras congregaciones tiene que ver mucho con el sentido humano de justicia. Y mi sugerencia es que hagamos ajustes lo más que podemos para regresar a la Escritura. Y en cuanto a la sabiduría humana, va a provocar muchos disgustos, peleas, controversias entre nosotros, porque ella no representa la unidad para la iglesia. Nunca la ha representado. Aún tenemos conflictos nosotros internamente cuando nos toca decidir entre A y B, entre dos puntos, y mucho más de una persona a otra. La sabiduría humana es muy diferente. Ella fue controversial desde su origen y así es hasta el día de hoy. Bien, ya he terminado sobre este punto de el espíritu humano. Quiero pasar al punto número 4. En sus bosquejos, el punto número 4. Hace años, cuando estábamos estudiando acá el libro de Doctrina Básica, y todos los que han estudiado, si no han cambiado este libro todavía, hay en algunas partes de este libro, en las páginas, unas palabras relacionadas con lo que voy a mencionar ahora. Ahí aparece la palabra dicotomía, tricotomía y policotomía. Y hacíamos debates cuando eso, para ensanchar nuestro conocimiento acerca de eso. Y seleccionábamos un grupo para que defendiera la dicotomía y otro grupo para defender la tricotomía, que era lo más quizás acorde o fácil de discutir en la Biblia, no la policotomía, que tiene otros enredos. Pero para usar esto como base, como plataforma,
Dicotomía significa dos tomos o dos partes. Tricotomía significa tres tomos o parte. Y policotomía, muchas partes o tomos. Eso para darle un concepto básico de la definición. Hoy no nada sobre policotomía ni sobre dicotomía. El punto que viene hace una defensa fuerte a la tricotomía, basado en la Escritura y todas las observaciones que quieran mirar ahí. Antes de entrar al punto, quisiera mencionarle que Dios tiene dos formas de crear. Usa la forma directa y también usa la forma indirecta. Cuando Dios crea el espíritu humano, Él lo hace de forma directa. ¿Por qué es directo? Porque no cogió sustancia de otro lado, sino que da una orden para que tal cosa se forme de la nada. Esa es creación directa. Pero cuando Dios toma algo creado y de eso forma un tercer o segundo, una segunda creación, esa es forma indirecta. El alma es indirecta porque usó, ya había esta plataforma de barro o tierra, y ya usó eso para formar el alma, por eso el alma llegó a ser una creación indirecta. Y otra ilustración en la Biblia sería la mujer. Dios usó la costilla de Adán para formar la mujer. Ya había esa sustancia creada y por lo tanto la mujer también es una creación indirecta, no es directa. Nosotros los humanos, entonces tenemos solamente el cuerpo como creación directa, pero el alma es creación indirecta. Así que no somos integral en todo eso. Quiero que pasen a Génesis capítulo 2. Otra vez, Génesis capítulo 2, versículo 7. Ese es el primer texto de la Biblia y uno de los pocos que hay que nos ayudan a entender que Dios creó el espíritu humano de forma directa. El verbo soplar que aparece ahí en su Biblia, soplar es echar una boconada de aire o inflar algo. Es el concepto básico de soplar, echar una boconada de aire o soplar algo, así como cuando se infla un globo. Y esa es la idea del verbo soplar. Y narices en el texto, nariz no es singular, lo traducen nariz por razón de nuestro idioma. Pero en la lengua hebrea eso es dual, es una clase de plural que ellos tienen para equivalente de dos. Y usualmente todas las partes de nuestro cuerpo que es compuesta de dos partes, ellos usan un plural que es plural de dos, no se dice en plural dual. Literal en hebreo dice narices, debido a los dos orificios que tiene. Ellos no dicen la nariz, ellos dicen las narices, basado en que tiene dos orificios. Entonces cuando vean en su original esto no van a ver que es nariz, sino narices, basado en este plural dual. Y luego dice que sopló, estoy en Génesis 2:7, sopló el aliento de la vida. ¿Qué hizo Dios? Sopló ¿qué? El aliento de la vida o vida primaria. Luego el verbo fue, ahí significa que llegó a existir. Llegó a existir el ser. La palabra ser ahí es la palabra nefesh o alma. El alma llegó a existir después de todo ese proceso. El alma vino a existir. Ser es la palabra que se traduce alma ahí.
y viviente significa con vida. Hasta aquí, basado en ese texto, la vida es la unión de dos o más elementos. Esa es la definición de vida. Quizás va a encontrar otras definiciones en algunos diccionarios, pero basado en ese texto, vida es la unión de dos o más elementos. Cuando leen Juan capítulo 14, y Cristo nombrándose o denominándose a sí mismo, Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy presente eterno. Yo soy. No soy, ya saben, en la gramática griega el presente con 7 usos diferentes. Pero cuando habla de la existencia de Dios, usualmente usa presente eterno. Yo sé que usan el texto para el evangelismo, para pensar que Cristo es solamente el camino temporal mientras se van a convertir. Pero eso no es lo que está en el texto. Cristo de veras es el camino eterno. Él será la conexión eterna entre nosotros y Dios. Nunca lo eliminaremos como mediador. Él seguirá siendo el camino. Y también, si el camino tiene el sentido de conducta y comportamiento, Él será nuestro modelo de comportamiento eterno para con Dios. Aún estando en el cielo, Él será nuestro modelo de comportamiento para con Dios, aunque ya el pecado no estará en nosotros. Necesitaremos un guía aún allá. Y Cristo será nuestro modelo de comportamiento aún en el cielo. Él no cesará de ser nuestro líder, jamás. Y luego que dice, yo soy la verdad también, no ahora, sino la verdad eterna. ¿Conocen esta descomposición con alfa primitiva y el verbo o el nombre leteo? En la literatura griega. Ellos piensan que había un río y las almas de los difuntos iban y tomaban agua en ese río, el río leteo, que es olvido, y se olvidaban de las penas. Y luego al anteponerle alfa primitiva a leteo o a litía, significa no olvido. Si Cristo es la verdad, Él será el ser inolvidable. Y estoy pensando que quizás parte del sufrimiento de las personas no convertidas a Cristo en el lago de fuego será no poder olvidar que Cristo es inolvidable para ellos. Tuvieron la oportunidad de hacerlo y no quisieron. Eso visto desde el punto de vista humano, divino también. Y luego dice, yo soy la vida. Es decir, el que une. Cristo es el que une en muchos sentidos. Y al final del versículo dice, nadie viene o va. Eso representa un conflicto para nuestro castellano, porque al usar el verbo érgome, los griegos usan ese verbo para ir o venir, y para nosotros ir es hacia allá y venir es hacia acá. Pero ellos tienen un verbo que significa las dos cosas simultáneamente, a la vez. Entonces, si nos ponemos a discutir con los traductores y decir, ¿cómo es mejor traducirlo? ¿Va o viene? Las dos formas son correctas. Así que si algunos tienen la versión que viene y otro tiene la versión que va, el griego admite ambos. Nadie viene o va al Padre, sino por mí. Sigue, hermano, díganos.
el alma que pecare, esa morirá. Desde ese punto de vista es mortal. No, el espíritu es el que da vida, él es vida primaria. Pero el alma mortal está en el contexto de la muerte física. El alma como ser espiritual no muere. Entonces hay otros textos para demostrar que no muere. Ok. Voy a dar algunas definiciones para ver si ayudamos con esto. Mire, la muerte física no significa absolutamente extinción. La muerte física sencillamente significa desintegración. Lo que ocurre en el momento de la muerte es que se desintegran las tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu. La Escritura dice que en Eclesiastés 12:7 que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El alma va al Seol o Hades y el cuerpo lo llevan al cementerio. Entonces la muerte en sí no es extinción, sino un cambio en la forma de existir. Es mejor que piensen de la muerte como un cambio en la manera en que vamos a existir después que ocurra ese evento. Nuestra forma de existencia al desintegrarnos cambia. ¿Por qué? Vamos a estar en tres partes, no en una sola parte como estamos ahora. Vamos a estar en tres partes, quizás teniendo tres experiencias distintas en cada parte. Cuando repasen Eclesiastés 12, va a encontrar que una es la experiencia que sufre el cuerpo físico mortal en todo este proceso de descomposición. Cuando lean Isaías 14 y Apocalipsis 6, va a encontrar que el alma simultáneamente comienza a tener otra experiencia en el estado intermedio. Y del espíritu, 1 Corintios 12 o 2 Corintios 12, en este episodio que narra Pablo, que él dice que conozco un hombre que estuvo en el tercer cielo, en el paraíso, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y él allá oyó palabras inefables que no son dadas al hombre expresar, pero él tuvo esa experiencia. Fuera de eso, no hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga qué experiencia están haciendo o aconteciendo para el espíritu humano en la presencia del Señor. No sabemos. No sé si he contestado su pregunta. No se escucha todo aquí, hermano. Ok, esa es mitología. Estoy metiendo como ilustración, nada más. Ok. Esas son prácticas y costumbres, y quizás estamos metiendo esas cosas místicas en la iglesia, o llegamos con eso. En la congregación no llevamos agua ahora, pero hacemos otras cosas que no están bien. Y no quiero ser duro,
con los que están lastimados porque han perdido su ser querido. ¿No? De veras no quiero ser duro. Pero mire, cuando el espíritu sale de aquí, el espíritu se va. Él no queda merodeando por ahí. Lean este pasaje de Cristo con el ladrón que tenía al lado, y él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿A qué hora murió Cristo? No importa, repase la Biblia, después me dice. Eso para insinuarle que los espíritus se van allá, no quedan merodeando. Es superstición que hay entre nosotros, que el espíritu queda por ahí. No, él no va a regresar a beber agua. Él no va a regresar a beber agua. Así que no tiene que caer en esto. Yo sé que hacemos otras cosas parecidas. Díganos. Es un ángel. Es Pedro. Ok. En la costumbre judía, ellos también tienen sus supersticiones. Los judíos también son supersticiosos. No solamente a esa hermana le aconteció eso, pero creo que los discípulos, la vez que se le apareció Jesús en el mar, gritaron: un fantasma. Porque la gente asustada, nerviosa, ve cosas que no están aconteciendo y dentro de la realidad. Pero no quiero criticar a los judíos, que nosotros somos los mismos. Entonces dejo a los judíos quietos. Pero lo que estoy diciendo es que las personas bajo estrés severo escuchan, ven y sienten cosas que no están aconteciendo. Díganos, hermano. Lo que dice la Escritura. Eso es una excepción. Escuche, la Biblia prohíbe la invocación o evocación de las almas de los difuntos o los espíritus de los difuntos, prohíbe eso. Pero si esa experiencia acontece o no, la Biblia hace silencio al respecto. No tenemos un caso para decir que sí o que no acontece. La Biblia sencillamente guarda silencio en ese sentido. Pero cuando está hablando de la bruja de Endor, parece que Dios hizo una excepción ese día y permitió que realmente aconteciera eso para reprender quizás a... Es muy difícil que yo le pueda contestar eso. Porque si aconteció esa sola vez, yo no sé cuándo va a acontecer otra vez. Entonces es muy difícil que yo pueda contestar eso. Pregúntele a Cristo cuando esté allá, mejor. Aquí.
se juntan otra vez. Parece ser que cuando vaya a ocurrir la resurrección, los espíritus vienen de allá otra vez a buscar sus cuerpos y las almas regresan otra vez a buscar y a introducirse en el cuerpo y se juntan la parte tripartita. Tengo solamente una duda y quizás ustedes también, y no tengo respuesta para eso. Si entre los no creyentes solamente serán dicótomos en el estado eterno, porque no tengo un versículo para condenar al espíritu humano, no tengo alguno para salvarlo. Hay deducciones y conclusiones, pero no hay un texto directo para condenar el espíritu humano de las personas no creyentes. Así que el debate no pudiera darse, porque lo haríamos con base en cualquier locura que pensemos ahora, pero no en la Escritura, y mejor que nos quedamos con la Escritura por ahora. Casi no se escucha, ojalá que le escuche siquiera a los vecinos. Cremación. ¿Si lo hacemos o no? No, eso es una cosa que tiene que ver más con la conciencia de nosotros. ¿Qué es la diferencia si acelera el proceso de llegar a ser polvo? Porque la Escritura dice eso. Del polvo fuiste tomado y al polvo. Entonces todo es que nos molesta que el polvo llega muy rápido en la cremación, nada más. Esa es toda la incomodidad de nosotros. Pero sí, puede incluir en su testamento, a su gusto. No nos afecta. El hermano estaba preguntando de la transfiguración. Moisés, Elías y Cristo, ¿no? Con cuerpos glorificados. ¿Cuál es la pregunta ahora? No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, Moisés viene por una orden de Dios, Elías también, y Cristo se transfigura ahí en su reino celestial o en su figura gloriosa. Los tres están en figuras gloriosas. Quizás eso es como seremos después que salgamos de acá. Creo que en Juan dice que somos luz. Y estoy pensando que quizás tendremos algún grado de refulgencia o de iluminación, una especie de aura que nos cubrirá al ser glorificado. Bueno, si él lo hizo por medio de Noé, esa es la explicación más sencilla que tenemos para eso. Cristo controlando a Noé, Noé es el que predica en la época y los espíritus encarcelados es una forma de hablar de las personas no convertidas a Cristo aún en esos días. Es la explicación más clara que tengo sobre eso. Sí, las personas que no son creyentes aún son bajo el yugo de la esclavitud de Satanás, son como presos, tan cautivos a voluntad de él. Siga. Cambia el verbo puede por otro. No metas el verbo puede porque te hago trampa.
¿Por qué los ángeles comen? Esa es la pregunta. Primero, es que los ángeles tienen la capacidad de tomar la figura de los humanos y no sabemos si tienen la capacidad de tomar la figura de cualquier otro ser que quieran. Una vez que toman la figura humana, tienen la capacidad de hacer lo que hace cualquier humano. ¿A dónde va la comida de un ángel? No sé. Algo más. Siga. Sí, ¿el alma va a estar en el Seol? ¿La pregunta? Sí, sonido. Espere un momentico que le llega el micrófono para que le escuchen. Sí, pastor, le entendí que decía que el alma se divide, ¿no? El cuerpo se divide, el cuerpo va aquí al cementerio, el alma al Seol y el espíritu vuelve a Dios. ¿Sí? La pregunta mía es, aquí en Filipenses dice que el creyente va a Cristo, porque cuando dice Pablo, es mejor estar con Cristo. Entonces, ¿le entiendo a usted que hay un estado como intermedio ahí, en el momento, antes de la resurrección, de que el creyente va a estar, el creyente va a estar en el Seol como en un estado intermedio? Pero entonces, ¿qué significa aquí estar con Cristo? Bueno, todavía no he llegado a esa parte, pero le anticipo. Antes de la fundación de la iglesia, las personas creyentes y no creyentes van a encontrarlos en el Seol, que significa la morada de los muertos. Ese es un término hebreo, Seol. Y en el Nuevo Testamento el equivalente a Seol es Hades, que significa el lugar de los muertos. Entonces, antes de la fundación de la iglesia va a encontrar las almas de los creyentes y los incrédulos yendo ahí. En los evangelios va a encontrar que van al paraíso. Jesús dijo, de cierto te digo, al creyente, que hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el paraíso terrenal que está ahí en Irak, pero en el paraíso terrenal que está en el cielo. Cuando muere el Lázaro, él fue al seno de Abraham. Esa es una figura retórica, una figura literaria para decir que va a estar en compañía muy próximo a Abraham. Estar en el seno de una persona es estar muy próximo, muy cerca. Entonces le dice, mira, tú vas a estar cerquita de Abraham. Pero en los días de la iglesia vas a encontrar que Pablo fue al tercer cielo, si es Pablo, y van a la presencia del Señor, van al paraíso también. Pero cuando lleguen los días de la tribulación, Apocalipsis 6, van a ir debajo del altar que está allá en el cielo, no en el altar que está en el templo judío aquí en Israel. Entonces lo que uno está viendo es que las almas no están yendo siempre al mismo sitio, sino que en cada dispensación parece que están yendo a un sitio diferente. Y en el milenio no habría problema, porque si los creyentes no van a morir, y solamente van a morir las personas que son incrédulas después de 100 años o a los 100 años, y seguirían yendo al Seol o Hades. Bien, siga. Del que estaba al lado del Señor, dice usted ahorita que... Ajá. El alma del crucificado
que estaba al lado del Señor, que el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo había entendido que hasta el paraíso, según lo que usted decía, iba su espíritu. Ahora usted dice que su alma también. ¿Y para dónde se fue entonces? Si la alma de él se fue para el paraíso, ¿para dónde se fue el alma de nuestro Señor? No, escuche. ¿No? No, escuche. Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios, no el paraíso. Las almas son las que van al paraíso en algunos contextos, no en todos los contextos. Al paraíso. También al paraíso. Ok, está ahora, ¿a dónde está el Seol? Está debajo. Así es. ¿Cuál es el problema? Que Seol y Hades está allá abajo y paraíso está allá abajo. Se está hablando del alma. Hacen falta algunos datos. Siga. Pastor, usted decía que la muerte significa desintegración. Sí. Y dice también que el alma va al Seol, el espíritu va a Dios y el cuerpo va a la tumba. Pero pues yo veo que el alma y el espíritu siguen existiendo, o sea, no se desintegra. O sea, mi pregunta es, ¿se desintegra o más bien es separación de las tres partes, más no desintegración? Es mi pregunta. Puede cambiar de sinónimo si se desintegran o se ¿Es separan. lo mismo? La desintegración no es dejar de existir algo. Ok. Desintegrarse es separarse. Bueno, gracias, hermano, Para muy ir amable. a punto diferente. Hacen falta muchas citas, deben leer muchas citas que aún tengo para aclarar. Están anticipando, está bien. Hermano Demis, el Seol, podemos hablar que los muertos en Cristo van a una parte del Seol que es como el paraíso, y los muertos sin Cristo están en el mismo Seol, pero... ¿Estás hablando en el contexto de la iglesia ahora? Sí. No vas a encontrar ningún creyente en el contexto de la iglesia yendo al Seol. No hay ninguna palabra. Recuerda que Seol es la palabra para el Antiguo Testamento de los judíos, pero no para la iglesia. Para nosotros es Hades, pero cuando mueren los creyentes ahora, la Biblia usa otros términos como paraíso, tercer cielo y la presencia del Señor. Siga. Si no está bien ejercitado, va a tengo terminar una inquietud cansado. con referente al espíritu. En el pasaje de Segundo de Reyes, cuando Eliseo dice acá sucede a Elías, dice que cuando habían pasado, capítulo 2, versículo 9, Segundo de Reyes, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y más adelante en el versículo 15 dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces tengo la duda ahí del espíritu de Elías. Lo más que entiendo es que él está pidiendo un poco de la capacidad que él tiene para que él haga las mismas cosas. Como en el Antiguo Testamento, en la ley, el primogénito era el heredero de la doble porción del padre. Él estaba diciendo, quiero ser el heredero de tu ministerio. Quiero seguir tu ministerio, no una doble porción de algo metafísico o ontológico, algo así, sino yo quiero ser heredero de tu ministerio, quiero seguir tus pasos, quiero que me dejes a mí haciendo lo tuyo. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Bien, tiene otra explicación. ¿Se acabaron? Si mal no recuerdo, quedé en Juan capítulo 14, versículo 6, ¿verdad? Regresemos.
quedé en este verbo conflictivo que nadie viene al Padre sino por mí. Viene o va. Si no son cuidadosos, pueden mal usar el verbo y confundirlo con el verbo llegar al Padre. Y no está eso en la Biblia, ese verbo no está. Así que no quiero que vaya a confundir el verbo ir o venir con llegar. Es muy diferente ir o venir. La Biblia no dice que va a llegar, pero estará en el proceso continuo de acercarse al Padre. Nuestra lucha ahora es acercarnos a Dios, así está escrito, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él, ¿qué cree que va a ocurrir en la eternidad? Lo mismo. Nosotros seguiremos siendo seres finitos, limitados, e intentando acercarnos a Dios sin nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él se acercará a nosotros. Eso es lo mismo. Cielo y tierra pasan, mis palabras no. Es otro texto. Así que no vaya a pensar que definitivamente va a llegar al Padre, pero estará en el proceso continuo, eterno de acercamiento a Dios Padre, y eso es lo correcto. Ahora sí, salimos de eso. Ahí mismo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, el alma es creación indirecta. Creo que ayer les comenté que es mejor pensar del alma como un cuerpo híbrido, compuesto de dos sustancias distintas, basado en el mismo texto. Y un argumento de la Biblia es que la Biblia usa palabras diferentes. Mire, el término alma en el Antiguo Testamento es nefes, y espíritu en Antiguo Testamento es ruach. Son dos palabras diferentes. Y el griego en el Nuevo Testamento mantiene la distinción. Usa psiquis para alma y pneuma para espíritu. Se puede hacer un estudio en toda la concordancia y revise. La Biblia mantiene una distinción tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento en cuanto a alma y espíritu, por eso usa dos palabras diferentes. Otro argumento bíblico basado en Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, un par de textos más. La Biblia los distingue como seres diferentes. Los que hacen análisis gramatical, revise la conjunción y para distinguir un elemento de otro y hacer la distinción. No dice espíritu o. No dice eso. Dice espíritu y. Para hacer énfasis que son distintos, son diferentes. Cuando decimos espíritu o alma, damos una coigualdad. Entonces la gramática no nos ayuda para concluir que el alma y el espíritu son la misma cosa en la Biblia. Me gustaría comentar una sola palabra que está ahí en 1 Tesalonicenses 5:23. Habla que el Padre os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mire, un concepto de la santificación, un sinónimo más entendible para nosotros es limpieza. Limpieza. En el sentido amplio de la palabra, santificarse es
experimentar limpieza. La aplicación en el contexto físico, espiritual, usted dele la connotación en su mundo y en su contexto. Voy a darle más detalles de eso. Nosotros hablamos mucho de la santificación y lo limitamos nada más, a veces a asuntos espirituales. Pero la próxima vez que va a dar un sermón de la santificación, ojalá que su casa, su hogar esté limpio. Estoy hablando en el plano físico. Usted no puede hablarme a mí de limpieza y de santificación cuando su casa está desordenada y llena de mugre y de basura, porque no concuerda la enseñanza con su práctica en la casa. Y tampoco puede hablarme a mí de santificación cuando usted, su presentación no es la mejor aseada físicamente. Estoy dándole estas aplicaciones físicas para que entiendan que santificarse es limpiarse, y no solamente lo limiten al plano espiritual. Hable eso de integralmente. Cuando estudian los libros de Moisés va a encontrar esos conceptos muy amplios, muy explicados, que eso incluye no solamente que esas cosas limpias deben ser limpias, sino que así limpio deben servir a Dios. La razón por la cual deben estar limpios es porque así limpio es que se sirve a Dios. Si va a pasar la enseñanza a los niños, dígales que deben ir limpios a la iglesia y no echen basura en la iglesia, no arrojen sucio en la iglesia y no dejen sus chicles en la iglesia. Es contra la santidad. No ensucien, porque es contra ese principio. Entonces estoy aplicándolo al contexto físico. Yo sé que cuando leemos la Biblia cada día también habrá ese proceso de santificación o limpieza en nuestro espíritu humano de los pecados que no alcanzamos a confesar por cuanto son desconocidos. Hermano, aunque yo pueda hablarle a un hermano de santificación después de un arduo día de trabajo, ¿sí o no? No todo sucio y sudado. Un hermano que llegó y necesita un consejo de santificación. Cámbiame el verbo, porque te hago trampa. No me metas el verbo puede. Lo hago. Porque la pregunta que me estás haciendo con el verbo puede es si puedo pecar. ¿Y qué es la respuesta? ¿O debo? Sí, tienes la capacidad de hacerlo. Si preguntan con el verbo puede, entonces te ayudo. El verbo es si debo. Debo hacer tal cosa, es el verbo que te ayuda. No metas el verbo puede. Muy bien, hermano. Gracias. Siga. Espíritu de Jehová y espíritu de... Se refiere al mismo. Lo que pasa es que en el estudio de sinonimia, cuando habla del espíritu de Jehová, enfatiza la existencia del espíritu. Cuando habla del espíritu de Dios, no enfatiza la existencia, enfatiza la grandeza. Entonces no es igual. Se refiere al mismo, pero tiene que tener cuidado con los sinónimos porque no indican lo mismo. Entonces, si dice el espíritu de Jehová, está enfatizando la existencia eterna del espíritu. No, ese es otro problema de minúscula y mayúscula, es otro problema del español, del idioma nuestro. En el Antiguo Testamento, ellos escriben todas las letras del mismo tamaño, no hay mayores y menores. Y en el Nuevo Testamento escriben todas las letras del mismo tamaño, no hay grandes y pequeñas, o mayúsculas y minúsculas, o mayores y pequeñas. Entonces, es un problema de nosotros. Lo que hacen los traductores es adaptar, ayudarnos a interpretar por medio de la traducción que hacen, y entonces donde ellos consideren
que espíritu se refiere al Espíritu de Dios, lo ponen en mayúscula. Y donde ellos consideren que el espíritu es el espíritu no humano o un espíritu angelical, entonces lo escriben en minúscula. Pero eso es interpretación ya de los traductores, se la valemos. Está interpretando, donde hacen eso de mayúscula y minúscula. Igual hacen con las palabras como Dios. Eso está escrito en el mismo tamaño en griego y hebreo, pero en las traducciones nuestras nos ayudan escribiendo mayúscula y minúscula al comienzo. Salimos. Paso a Hebreos 4:12, es el segundo texto que habla de esto de la palabra de Dios es viva, literalmente es viviendo, es un participio. Habla del proceso de continuidad que vive hoy, vive mañana, sigue viviendo. Así es la Escritura. No es que está viva hoy, mañana está menos, es que es viva y es viva activa. Y es el concepto de viva y no solamente está viva, sino que está viva, está haciendo. Y el término eficaz es el término energía ahí. La palabra de Dios, la palabra energía, de energeo, es compuesto de dos palabras. La preposición en y ergas, trabajo. Entonces, mire, literalmente energía significa lo que trabaja por dentro. ¿Por qué dice que la palabra de Dios es eficaz? Literalmente enseña que la palabra de Dios trabaja por dentro. Y por trabajar por dentro llega a ser efectiva, no trabaja por fuera, trabaja por dentro, trabaja desde lo íntimo de nosotros hacia afuera, y por eso llega a ser eficaz para con nosotros. Entonces escribieron ahí en la traducción el resultado, no escribieron la causa primaria, pero el resultado, y penetra cuando abren carne. Cuando abren carne, que pasan el cuchillo por encima, haciendo dos partes. Esa es más o menos la idea de penetrar ahí. Es como un libro abierto. Uso la preposición dia. Es como abre un libro y mira el contenido, lo que está ahí dentro. Ese es penetra. Discernir. Aquí en el punto D, la Biblia los separa como seres distintos. Primera Tesalonicenses 5:23, donde habla de todo vuestro ser sea guardado irreprensible, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Quisiera que me pudiera aclarar un poquito, enfatizar la parte de la santificación del alma y del espíritu, porque dice todo vuestro ser, ¿sí? Entiendo que el alma fue afectada por el pecado. ¿Cómo está siendo santificada? ¿Qué puntos puntuales, cómo aplicaciones puntuales nos podrías dar para entender un poco mejor? Si el pecado es conocido, el único remedio es confesarlo. Si el pecado es conocido, el remedio para santificarlo, para purificarlo otra vez, es confesar. No pedir perdón a Dios. Confesar. Algunas personas no distinguen entre confesar y pedir perdón. Confesar es el verbo homologar, decir exactamente lo mismo. Entonces no van a pedir perdón a Dios porque ya hemos sido perdonados, no. Se confiesa, dice exactamente lo que hizo. Si el pecado es conocido. Si el pecado es desconocido, entonces la limpieza del espíritu humano llega por leer la Escritura. Si el pecado es desconocido.
y la limpieza del alma, aplicándola al plano físico, llega por el aseo personal. Igual como pueden santificar los utensilios que van a servir en la casa de Dios, llegan por el aseo del agua y jabón. Es limpieza. No entiendo la pregunta ahorita. Si no hay arrepentimiento, ¿está diciendo? ¿O si confiesa? Por la confesión, ella recibe sus beneficios también. Y por la limpieza física, por el baño, ella recibe también esto. Lo que pasa es que no quiero dejar la idea de una persona que confiesa su pecado a Dios y recibe la limpieza en su espíritu y sigue con su cuerpo sucio, físicamente. Y estoy metiéndome con esto porque hacemos desorden en las iglesias donde vamos. Porque tenemos que ensuciar, llevar mugre al templo. Cuando lean del templo judío verán que esa norma no está. Y cuando hubo esa norma de ensuciar el templo, hubo censura y hubo sanciones. Regreso a Hebreos 4:12. El verbo discierne es hacer un juicio. La Biblia hace eso. Y pensamientos, discierne los pensamientos, es el contenido o lo que está adentro. ¿Cómo explico más esto? Dios hace un análisis minucioso de cada pensamiento que hacemos. Díganos. Donde de pronto de una manera un poco usual se permite que dentro del templo se venda y se consuma artículos alimenticios, sobre todo los niños, o también que algún tipo de alimentación se consuma. No sé si esto lo pudiéramos catalogar como lo que usted ha llamado aquí limpieza o ya va en contra de ese principio bíblico. ¿Qué opina? Bien. Quizás hay dos cosas que debemos definir esta mañana y si arreglamos eso ahora salimos. Primero, al templo, a la iglesia, siguiendo el modelo judío. Las personas en el esquema de Dios, bajo orientación de Dios, siempre iban a llevar algo. 1. 2. Iban a recibir la palabra de Dios ahí. Con esos dos elementos, aplicados en cualquier congregación nuestra, salimos de eso. Aclaro el primero. Nosotros vamos al templo, a la iglesia, a rendir homenaje o adoración a Dios. Punto final. Eso es de aquí para allá. Eso es lo que vamos a llevar. Vamos a llevar nuestras alabanzas, nuestra adoración. Cuando hicieron la cena y hubo desorden, Pablo le dijo a los de Corintios, dijo, no tienen casa donde coman. Mire, estos no son sitios para eso hay restaurantes, para eso tenemos nuestras casas, hay casas campo, hay otros lugares. Mire, hagamos aquí lo que nos corresponde aquí, mire, ¿qué venimos a hacer aquí?
¿Qué espera Dios de usted el domingo en la reunión eclesial? Hombre, ese día no es el día del banquete. Y no se desagraden conmigo por lo que estoy diciendo. Pero mire, a la iglesia se va a rendirle homenaje a Dios, a adorarlo, a cantarle, a orar, leer la Escritura y a recibir unas nociones del que le corresponde ese domingo, a explicar la palabra. Y esas son las dos cosas básicas. Esas dos cosas básicas. Si metemos más cosas de esas, estamos torciendo, desviándonos del propósito para lo cual están asignados estos sitios. Díganos. Pastor, buenos días. Y estoy muy de acuerdo con eso. Nosotros vamos los domingos es a rendir un homenaje a nuestro Señor. Pero, ¿dónde están los niños pequeñitos en este momento? Están por fuera. Si estuviesen aquí, yo necesitaba comer algo y el papá no se los da por la edad inicialmente, empiezan a hacer berrinche y tiene la necesidad de sacarlo. Yo, en lo particular, tengo un niño que empezamos en la iglesia que tenía 2 años. Mientras va adquiriendo esa madurez, yo tengo que alimentarlo en la iglesia hasta que él entienda que ese no es un sitio para llegar a comer. Hay otras personas que requieren tener, por condición médica, requieren estar alimentándose con algo, porque de pronto uno llega a las 9 hasta las 12, entre 9 y 12 necesita un algo, una cosita. Nuevamente digo, reitero que estoy de acuerdo que la iglesia no es para ir a comer, porque para eso están los restaurantes y mi casa. Pero creo que debe existir una excepción. Y lo dije, mire, aquí no hay, los niños están por fuera, pero llegará un momento en que quieren comer algo. Gracias. Está luchando con su alma, ¿no? Yo sé de personas que están limitadas en su salud. Está bien porque en el Antiguo Testamento los que estaban enfermos ese día, 2 meses después, de todas formas tenían que celebrar la Pascua conforme a la ley. Yo sé que hay excepciones para enfermos. Hay esa norma en el Antiguo Testamento. Pero mire, los niños, los papás y mamás que están aquí, que son creyentes, los niños se educan en la casa de cómo deben comportarse en la iglesia. Y 2 horas que pasamos en cualquier congregación, nadie se va a deshidratar, y nadie va a morir de hambre, y nadie va a morir por no darle seno en esas 2 horas. Y el berrinche ese y las pataletas esas, por favor, arréglenlo en la casa. Le voy a decir lo que hicimos allá. Yo tengo hijos también, y yo trabajo con padres que tienen hijos de todo tamaño. Le voy a decir lo que hacemos. Hijos berrinchosos o pataletosos, como quieran llamarle, les inventamos un devocional de 5 minutos en la casa. Esa es la asesoría que doy. Porque llegan a la iglesia los recién convertidos y el hijo no se está quieto, grita, corre, tumba cosas. Y el culto es una distracción. Entonces el papá tiene pena ahí porque el único que está haciendo eso es el hijo de él. Eso ocurre con los papás nuevos. Entonces ellos dicen, pastor, ¿qué hago? No, el hijo está en eso. ¿Será que mejor lo dejo en la casa? Y yo le dije, si lo deja en la casa es peor, porque va a establecer un récord, un modelo equivocado. Entonces, ¿qué hago? Es que llega aquí y me hace pasar por pena. Entonces le propongo el negocio, nosotros te perdonamos a ti, que tú lo traíste mal criado aquí. Hazle un devocional en la casa de 5 minutos, donde tú le lees la Biblia 1 minuto, hace una oración de 20 segundos, haces un canto que no te dura más de 3 minutos y lo involucras a él. Y ese culto dura quizás 4 o 5 minutos. Y si te hace una pataleta, un berrinche, me hace el favor y lo disciplina ya, para que entienda que el culto es sagrado y que ahí no se hace desorden. Allá los tenemos arregladitos, pase por la congregación donde estoy, allá los arreglamos.
Siga. No se escucha acá. Perdone, ya regresamos aquí. Buenos días, hermanos. Bueno, mi inquietud es cómo podemos orientar entonces la celebración de la Santa Cena. Nosotros hemos venido avanzando en el tema de la Santa Cena, entendiendo que no se trata de un pasabocas, sino de la comunión de la cena de la iglesia, de los hermanos. Y ahí en la congregación donde estoy sirviendo, en este momento sacamos el primer sábado de cada mes, reunimos a todos los hermanos y hacemos una cena. Y comemos dentro del templo, obviamente. Eso sería cómo orientar entonces ahí. Solamente es un comentario, ¿verdad? Hombre, no me entrampe aquí con toda esta gente. Tenemos algunas prácticas ahí entre nosotros, pero yo soy respetuoso de lo que hagan en cualquier denominación y eso. Sobre el sitio de comer, si quiere oír una opinión, me gustaría que tengamos un comedor bien acondicionado donde la iglesia celebra la cena, con sus mesas, sus sillas y su organización para celebrar la cena. Y me gustaría respetar, no porque tenga daño de la conciencia en eso, me gustaría dejar este sitio exclusivamente para la adoración a Dios. Estoy influido quizás por el templo judío de lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Entonces, sí, por más que lucho con eso, me influye de pensar cómo Dios clasifica las cosas, cada cosa para su evento. Sí, me gustaría seguir ese orden, pero si no se puede por razón de presupuesto y eso, bueno, ahí donde en la noche es la cantina, el día siguiente es el culto. Nos toca así. Pero si pudiéramos organizarnos un poco más, sería lo que sugiero para eso. ¿Hay algo más? No sé si estoy contestando la pregunta. Hermano, diga. Pues yo acepto todo lo que usted está diciendo y está muy bien, sí, correcto. Y pues yo compartía con muchos hermanos esta parte de que el templo es para respetarlo, el altar, ¿sí? Y esas personas me decían, no, es que eso fue en el Antiguo Testamento, ahora el templo somos nosotros. O sea, nosotros no podemos rendirle reverencia a unos ladrillos o a unas paredes. Entonces, pues, fui criado en el Evangelio y mi madre me enseñó a respetar mucho esta parte. Entonces, hasta el día de hoy seguiré creyendo que el templo hay que respetarlo. Somos nosotros, pero allá, aquel lugar donde vamos a glorificar a Dios, hay que verdaderamente respetar y seguir esa... ¿Sí? Entonces, llegamos y agarramos, por decir, la casa de Dios. Somos nosotros, pero estamos colocando esta parte de que es el templo donde vamos a adorar, que es la casa de Dios, que muchos hermanos dicen, siéntase en la casa de Dios, ¿sí? Porque lo dice la palabra. Entonces agarramos el templo para hacer celebraciones que no deben de serlas, como matrimonios, como 15 años, como muchas cosas que no deben de suceder dentro del templo. Muchas veces porque no tenemos esa sabiduría, o por caprichos de otros hermanos, aceptarle a otros hermanos a que porque yo soy miembro de la iglesia voy, o déjenme hacer lo que yo quiero hacer. Bien, dos cositas nada más para eso, porque estamos pasando para otro tema, ¿verdad? Pero Habacuc enseña que Jehová está en su santo templo y lo que él pidió es silencio. Y en Corintios, cuando las mujeres estuvieron haciendo su desorden ahí, hablando mucho, él dijo, las mujeres callen. Y en 1 Corintios 14, en el contexto de los profetas, él dijo que si está hablando uno y comienza a recibir revelación un segundo, ¿qué pidió? Que se calle uno, que hable uno solo.
Entonces, mire, el perfil de Dios no es ladrillos. El perfil de Dios es Dios. Y lo que Él nos pide en una congregación, en cualquier época, no para los judíos solamente, sino para nosotros, es lo mismo. Delante de Él tengo que aprender a callarme. Así que cuando está el director ahí o la persona que preside, dirige, yo sé, mi deber ahí en esa banca es hacer silencio, estar callado. Y si yo violo ese principio elemental de reverencia a Dios, yo estoy pecando ahí. Cuando yo leo en Proverbio que el que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio, son normas muy elementales en las relaciones interpersonales. Hermano, entonces me quedo con silencio y recomiendo silencio en sus reuniones si van a seguir la escritura. Ya lo dañaron, hermano.